Sigmund Freud, el fundador del psicoanálisis, nació en 1856. Un tiempo después, en 1882, surgió el término telepatía, de acuerdo con el historiador de las religiones Jeffrey Kripal. Antes de eso ya se hablaba de telegrafía sin hilos, como lo hacía el filósofo de la conciencia y de las experiencias religiosas William James, o el escritor Mark Twain, quien da cuenta de sus impresionantes experiencias con la telepatía sobre las que llega a escribir. A finales del siglo XIX y principios del XX, diversos intelectuales se interesan por este fenómeno, como el caso de Freud y de Einstein, quien también llegó a escribir sobre lo que, para él como para el psicoanalista, es un hecho. Ambos, por cierto, mantenían una correspondencia epistolar. Ahora, Kripal, en su obra El vuelco, no solo registra todo esto, sino que señala la telepatía como un rasgo común de los fenómenos cognitivos anómalos, apuntando a lo que llama epifanías de la mente, no solo como elementos constitutivos de las religiones, sino como una posibilidad actual en nuestra situación contemporánea y a partir del diálogo entre la ciencia y la mística, la física cuántica y las humanidades, de encontrar una nueva fuente de sentido y propósito para los seres humanos, una tal que de hecho nos permite ir más allá de lo humano hacia un transhumanismo o humanismo cósmico, lo llama Kripal. Esto lo podemos entender en el contexto de los ciclos astrológicos colectivos actuales, que anuncian profundos e intensos cambios, no solo políticos, culturales y sociales, sino al respecto de lo que significa qué es lo humano. Así pues, en esta ocasión, exploraremos en este video qué es lo que Freud reflexiona acerca de la telepatía y de la astrología y cómo es que vincula ambas, pues paradójicamente recurre a la telepatía como explicación respecto a cómo es que un astrólogo puede hacer predicciones precisas, tal como le ocurre a uno de sus pacientes cuando consulta con una astróloga. Asimismo, analizaremos en estos planteamientos en el contexto de la carta astral de Freud. Nos acercaremos a su natividad para observar cómo es que estas ideas y circunstancias reflejan temas natales de la carta astral del psicoanalista vienés. Es conocido el interés de Freud por teorías científicas heterodoxas, como es el caso de su relación con la cosmobiología de Wilhelm Fleiss, quien postulaba una correlación entre ciclos biológicos y astronómicos de un modo cercano en algunos aspectos a la astrología, como reconocía el mismo Freud. También es bien sabido el interés del vienés, a momentos obsesivo, por la numerología. Debido a especulaciones de este tipo, estaba seguro que moriría a los 51 años, o bien vinculaba la muerte de su padre con la del Kaiser Bismarck, así como le resultaban significativos y proféticos el número de errores que se encontraban en sus borradores de libros listos para la impresión. Si se busca en internet una foto del escritorio de Freud, se encontrará que éste se hallaba lleno de figuras talladas y pequeñas esculturas de otras culturas, con las cuales el psicoanalista aparentemente en ocasiones entablaba conversaciones. Claro, en el entendido de que se trataba de un ejercicio psicológico y no algo que ha de ser interpretado literalmente como una actividad supersticiosa. No obstante, podemos decir que todo esto denota una cierta sensibilidad, como observaremos en su carta astral. Y sin embargo, como también es conocido, Freud tajantemente buscaba distanciarse del ocultismo, de lo que llegó a llamar la oscura y lodosa marea negra del ocultismo. Desde una postura racionalista en ocasiones extrema, en su obra Tótem y Tabú, siguiendo esos primeros antropólogos ingleses, Taylor y Fraser, que abordaron el tema de la magia, Freud refiere a esta como expresión de pensamiento primitivo, el cual asimila al pensamiento infantil. Este opera inconscientemente motivado por el complejo de potencia del pensamiento como actividad compensatoria por parte del ego, digamos. Taylor y Fraser exponen un esquema evolutivo de desarrollo del ser humano que supone un primer estadio primitivo de magia,
un avance hacia el estadio de la religión y finalmente alcanzar el estadio de la ciencia, de verdad objetiva, que nos libera de la superstición y que, entre otras cosas, nos permite comprender los errores de los antiguos salvajes, sus asociaciones mentales erróneas y pseudocientíficas. Básicamente, para Freud, la magia es expresión de neurosis, una expresión patológica que, por otra parte, puede ser dilucidada por el psicoanálisis. Ahora, sobre telepatía, Freud publica dos textos, uno de 1921, Psicoanálisis y telepatía, y Sueño y telepatía de 1922. En el primero, Freud asevera que el gran interés público por el ocultismo de parte de sus contemporáneos se debe al sentimiento de abatimiento, depresión, desesperanza y confusión tras la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, así como por la pérdida de encanto que ha supuesto la modernidad occidental, el desencantamiento del mundo. Según Freud, del ocultismo y el psicoanálisis habría que esperar simpatías recíprocas, pues ambos, cito, han sufrido el mismo trato despreciativo y altanero de parte de la ciencia oficial. Todavía hoy se mira al psicoanálisis como sospechoso de mística. Al mismo tiempo, de acuerdo con Freud, a los ocultistas no los mueve un deseo de saber, sino meras creencias infantiles, primitivas. No buscan sino corroborar lo que califica como fe, corroborar su fe. A diferencia de los analistas que pertenecen, cito, al linaje del pensamiento científico exacto. Analistas a los que califica más adelante en el texto con un curioso reconocimiento como mecanicistas y materialistas incorregibles. A continuación, Freud narra el caso de dos personas que reciben profecías por parte de adivinos profesionales. Uno de estos casos es el de un paciente suyo que acude con una astróloga. A ella, el joven, estudiante de filosofía, según nos narra Freud, le da los datos de nacimiento de su cuñado. Y la astróloga le hace una profecía que, si bien resulta ser incorrecta en términos del cumplimiento de los tiempos predichos, resulta ser enigmáticamente precisa en su descripción de un posible envenenamiento por ingestión de mariscos descompuestos que podrían provocar la muerte para esta persona. Lo que impresiona profundamente al paciente Freud es que esto sucede, pero con un año de anticipación a lo predicho por la astróloga. Es decir, el cuñado eh, está muy cerca de morir por una intoxicación por mariscos, ¿no? Con una predicción muy, muy específica, pues, am, al respecto. Nos dice Freud, y me gustaría que vayamos directamente al texto. Para el psicoanalista, el hecho de una predicción tan precisa, tan detallada, no puede derivarse de la astrología. Por principio, esto le parece imposible a Freud. Leo aquí. Por eso me atrevo a excluir por completo de la discusión todos esos manejos de cálculos astrológicos. Yo creo que la divina habría podido hacer cualquier otra cosa sin que por eso se modificase el resultado de la Inquisición. Por eso me parece también enteramente descartada una fuente de fraude del lado de la divina, digamos casi de la medium. Si convienen ustedes en el carácter fáctico y en la veracidad de esta observación, una explicación nos aguarda. Y bueno, dice un poco más abajo, no pudo estar presente en la divina el saber del envenenamiento por langostas que había sufrido la persona nacida el día que se le indicó. Tampoco pudo adquirirlo gracias a sus tablas y cálculos, pero sí estaba presente en el inquiridor. El hecho se explica sin resto
si queremos suponer que ese saber se transfirió de él a ella, la supuesta profetisa, y por caminos ignorados que excluyen las maneras de comunicación por nosotros conocidas. Vale decir, nos veríamos precisados a extraer esta conclusión. Existe transferencia de pensamiento. Y este es el punto, como veremos que em, remarca Freud al final de su trabajo. El trabajo astrológico de la divina, sigo, cobra así el papel de una actividad que distrae sus fuerzas psíquicas propias, la ocupa de manera inofensiva, de suerte que puede volverse receptivo y permeable para el pensamiento del otro que repercute sobre ella. Puede volverse una verdadera medium. Es decir, se explica por telepatía, por transferencia del pensamiento, por la transferencia del conocimiento de una serie de circunstancias que estaban en el consultante para con la consultora, la astróloga en este caso. Vamos pues a la carta de Freud para mirar todo esto en el contexto de su natividad, una natividad diurna. El Sol se encuentra en el signo de Tauro, junto con Mercurio y Urano. Hay una conjunción amplia. Es mucho más estrecha la conjunción de Mercurio con Urano. Mercurio, quien rige la casa 8, asociada sin duda a procesos terapéuticos, a transformación, a crisis, a pérdidas también, pero asimismo a procesos de transformación, procesos terapéuticos. En la 8 está la terapia, el proceso de la terapia. Una terapia hablada o una cura hablada, como le llamaba Freud al psicoanálisis, si pensamos en la regencia de Mercurio de la casa 8, en donde también se encuentra la Luna y Saturno. La Luna en el signo adyacente al de Tauro, aquí hay un contraste marcado, incluso una cierta disonancia en la carta de Freud. Los signos adyacentes son muy contrastantes, muy distintos y hasta cierto punto desconectados. Tauro nos remite a la insistencia de Freud de centrarse en un modelo biológico, al dato empírico, a la importancia de las pulsiones corporales como en cierto modo, el fondo de la dinámica psicológica de los seres humanos. En el caso de esta luna, que además podemos observar que se encuentra en una cuadratura con Neptuno, planeta que podemos relacionar propiamente con el inconsciente. La luna en Géminis no tiene dignidades esenciales, se halla peregrina, diríamos técnicamente, y esta situación de la luna nos da cuenta de esa cierta ambivalencia por parte de Freud en relación con el ocultismo en este caso, rayando en la contradicción. Su interés, la sensibilidad al respecto de estos temas. Desde muy joven en su formación médica, esto incluye un conocimiento de las teorías y prácticas del hipnotismo, del magnetismo animal. Durante décadas, Freud fue parte de sociedades para la investigación psíquica. Entonces hay un interés, pero al mismo tiempo hay una ambivalencia, comprensible por otro lado desde su postura de una pretensión científica o de la búsqueda de una aceptación científica del psicoanálisis. Y también comprensible, como ya vimos, eh, en su crítica a lo que es una mayoría de personas interesadas en el ocultismo, y esto sucede hasta el día de hoy, que se acercan a este no desde una perspectiva científica, sino más bien de fe, de superstición, de creencia. Una luna en Géminis también nos puede dar cuenta de esa habilidad comunicativa, literaria del propio Freud. La posición de la luna en Géminis refiere
a esta integración de de lo emocional, diríamos, la luna por medio de la comunicación, Géminis. Y bueno, desde luego, otro punto muy importante de la carta, que es el ascendente Escorpión. Plutón se encuentra en oposición a al ascendente Escorpión. Escorpión, un signo popularmente asociado con la psicología. Digamos, Escorpión es el psicoanalista paradigmático del zodiaco, con una capacidad de profundidad psicológica, afectiva, emocional. El grado del ascendente de Freud en la astrología médica llama la atención que en el caso de los hombres está específicamente asociado con el pene. Y en el sistema de símbolos para cada grado del zodiaco, que son los llamados símbolos avianos, el símbolo correspondiente a este grado del ascendente es el de un hombre ahogándose que está siendo rescatado. El mar, las aguas comúnmente son asociadas con el inconsciente y hay una preocupación social, cultural para Freud relacionada con los eventos tan dramáticos, terribles que se viven en su momento. En los sistemas medievales de imágenes por signo zodiacal, a este grado del ascendente corresponde la imagen de un hombre tomando de la cola o colgando de la cola a un escorpión y siendo además también un grado asociado, entre otras cosas, con envidia. Y bueno, ya mencionamos dos términos frecuentemente asociados con el pensamiento de Freud, la envidia y el pene. Cabe también remarcar, en una nota un poco más seria, técnica astrológica, que en el ascendente está fuertemente vinculado a una estrella que se llama Alfeca, que está asociada con éxitos en lo cultural, así como sucede con Rigel, que es estrella con la que se halla en conjunción su luna, prominencia en lo cultural y asociada Rigel también a posibles traiciones. Desde luego Freud se sentía de este modo en relación a Adler y a Jung. Y Alfeca, que se vincula, mencioné hace un momento, también con éxitos o prominencia en lo literario, en lo cultural, y es evidente la habilidad literaria de Freud, incluso traducido al español. Alfeca, curiosamente, también se asocia con éxitos o habilidades en el terreno de lo oculto. Ahora, para los días, mejor dicho, en que Freud escribe este texto sobre telepatía y psicoanálisis, en donde vincula a la astrología con el fenómeno telepático, llama la atención que es redactado, ¿no? Esto sucede, la redacción del texto, muy cerca de la conjunción, es decir, la conjunción es aplicativa del Sol con Neptuno. Neptuno, a su vez, lo podemos ver aquí en la rueda exterior, que son los tránsitos para esos días, para el 2 de agosto, que es cuando comienza el escrito y lo concluye el 6, que además para el 6 la conjunción por tránsito Sol-Neptuno es exacta, pero ese Neptuno también ya está en orbe de cuadratura con el Sol de Freud, es decir, el tránsito de la conjunción Sol-Neptuno en Leo está inaugurando ese tránsito de Neptuno sobre su Sol natal. Además, estos planetas, así como los que se hallan en Cáncer, la Luna, Mercurio, Marte, se encuentran en la casa 9 de Freud. La casa 9 teniendo que ver con filosofía, con cultura, con espiritualidad, podríamos decir también. Por cierto, en la época en que Freud le advierte a Jung acerca de esta oscura marea lodosa del ocultismo, Freud está teniendo un tránsito de Plutón sobre su Saturno, una combinación sombría muy adecuada para esta descripción oscura en relación al ocultismo.
tema que tanto preocupa a Freud al mismo tiempo que, que le interesa. Para finalizar con el texto de Freud que nos ocupa y con esta cápsula, cabe remarcar que para Freud el punto es el hecho de la inducción o transferencia del pensamiento. Reconocer esto en sí ya es extraordinario. Cito. Quizás el problema de la transferencia del pensamiento les parezca ínfimo en comparación con el grandioso mundo encantado del oculto. Pero reparen en el enorme paso que por sí solo sería este supuesto más allá de nuestro actual punto de vista. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Hasta pronto.